Primero que ustedes tienen que saber es que en el caso de la columna, propiamente la columna vertebral, existen curvaturas primarias o curvaturas principales. ¿Ya? Esas curvaturas principales se dividen en cuatro. En el caso de la curvatura de tipo lumbar, que es lo que ustedes están viendo aquí, y la curvatura de tipo sacrocoxígea, que es esta de acá, la curvatura lumbar es una curvatura cóncava. Es decir, ¿qué cosa va a tener? ¿Qué creen que tenga aquí? La torácica y la lumbar. ¿Qué creen que pasa? Dígame. No, va a ser una curvatura cóncava o convexa. Cóncava. 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 Y a diferencia de esta, de la zona coxígea y la zona, la zona torácica y la zona coxígea, que va a ser convexa, ¿no? Esta zona de acá, toda esta zona de aquí, ¿cómo se llama? Este sería la parte lumbar y la parte cervical. Se llama lordosis. Lordosis. Y esta zona se llama sifosis. ¿Ya? Ahora, eso es desde un punto de vista anteroposterior. Pero si ustedes lo ven de forma lateral, si hay algún tipo de desviación de esta línea o eje central hacia un lado, se llama escoliosis. Y existe una escoliosis fisiológica. Y la escoliosis fisiológica está asociado a un promedio de 15 grados. 15 grados. ¿Ya? 15 grados. Ahora, de la columna vertebral, propiamente, al estudiarlo nosotros lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? Uno, lo que es el cuerpo vertebral, que es mucho más anterior, y otro, que vendría a ser, ¿cómo se llamaría toda esta zona? El arco. ¿Cuál sería? Las estructuras facetarias, ¿no? Son dos porciones y según diferentes autores lo pueden dividir en tres porciones. Una porción anterior, que es la mitad del cuerpo hacia la parte anterior. Esa es la porción anterior. La porción o zona intermedia, que es la zona posterior del cuerpo. Y una zona 3 que está relacionado con ¿quién? Con las estructuras, netamente hueso, ahorita estamos. ¿Qué sería? Las apófisis. Ya, pero antes la unión de lo que es el cuerpo, los pedúnculos, que se va a unir con las estructuras articulares o las apófisis articulares o ¿cómo se llama? Cigoapofisiarias propiamente, y también, es decir, esta zona que están los pedículos, toda esta zona articular es las estructuras cigoapofisiarias, ¿no? Luego las apófisis transversas, luego las láminas y finalmente la apófisis espinosa. ¿Ok? La apófisis espinosa. Entonces, esta es la zona 1, la zona anterior, la zona intermedia y la tercera zona, la zona 3. Entonces, al estudiar cualquier tipo de vértebra, nosotros tenemos que estudiarlo bajo tres zonas para poder verlas, ¿ya? Entonces, empezamos. ¿Cuál es la diferencia de las vértebras lumbares a diferencia de las vértebras cervicales o las vértebras torácicas, lumbares y sacrocoxígeas? ¿No? Uno es el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, ¿cuál es su diferencia? Es más grande y como decirlo, es más transverso. Exacto, ¿no? Es una estructura que tiene un diámetro transverso mucho mayor, y un diámetro anteroposterior similar a la torácica, pero en mayor proporción el diámetro transverso. Es lo primero que tienen que saber. Por eso me hubiera gustado que tuviéramos las otras vértebras para poder compararlas, pero lo van a ver en su casa. La cual el cuerpo tiene dos porciones. Uno, que se llama el núcleo pulposo, y dos, lo que se llama la lámina fibrosa o anillo fibroso. ¿Ya? Esos no son de los Ajá, discos intervertebrales.
Es el disco intervertebral, es el cuerpo. Ahora esperen. Toda esta zona de acá del propio hueso, está asociado con lo que es el disco intervertebral, que tiene la misma característica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo les menciono eso? Porque la misma vértebra tiene su núcleo pulposo. El disco intervertebral también lo tiene, pero recuerden que el disco intervertebral es una estructura fibrosa, netamente fibrosa, ¿ok? Pero propiamente el cuerpo está asociado con un núcleo pulposo. ¿Y por qué les digo que es así? Porque cuando ustedes estudien o vean en internet, por favor, mencióname cuáles son las características que va a tener un informe de resonancia magnética en un paciente con una hernia del núcleo pulposo. Hernia o una hernia lumbar, que tienen todas las personas que trabajan en construcción, que cargan mucho peso en el mercado, por ejemplo, ¿no? O las personas que hacen limpieza, etcétera. Todas esas personas, chicos, o a veces los taxistas, todas esas personas tienen un problema de herniación del núcleo pulposo. Entonces la gran pregunta, la hernia es una estructura que sale hacia un lado, fuera de su lugar de origen. Por consiguiente, de esta zona, ¿hacia dónde saldría? Hacia la parte posterior, chicos. Entonces, ahí viene, porque yo sé que han venido estudiando, ¿no? ¿A qué ligamento afectaría? Al ligamento longitudinal posterior que se encontraría en esta zona, ¿no? Y vamos a ver si se puede ver de esta manera, ¿no? Este es el ligamento longitudinal anterior, este de aquí. Y a diferencia del ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior es más grueso, es mucho más grueso y engloba todo, chicos, engloba toda esta zona, así, ¿ya? El ligamento longitudinal posterior, la diferencia es como una línea. ¿Y cómo lo veríamos nosotros si hacemos un corte a nivel de las láminas? Hacemos un corte a nivel de las láminas, un corte coronal, y vamos a poder verlo, ¿no? Pero propiamente vendría a ser estas zonas, este de acá, asociado a la médula que lo han estado extrayendo. Este de acá tendría que ser el ligamento longitudinal posterior. Entonces es como una línea. Si el ligamento longitudinal anterior es todo esto, el posterior es solamente esto. Esa es la diferencia, si ustedes lo quieren comparar. Entonces, ¿qué pasa? En una hernia se empieza a destruir el borde posterior de dicho cuerpo. Y lo que va a salir es el núcleo pulposo, ¿verdad? Entonces, al salir el núcleo pulposo va a afectar al ligamento longitudinal posterior. Y en los informes tiene que aparecer, chicos. Y cuando ustedes lean una resonancia magnética, ustedes van a saber, miren, ¿saben qué? Tiene una afectación facetaria, te dice. Entonces, ¿a qué se refiere con facetaria? Toda esta zona. De la zona posterior a la tercera zona. Ya, listo. Tiene una afectación en el ligamento longitudinal posterior. Perfecto, está un poco destruido, está abombado, un abultamiento del ligamento longitudinal posterior, les va a decir. Saben muy bien que la hernia va hacia la parte posterior. Y por consiguiente está afectando ¿a quién? A los nervios raquídeos. A la médula espinal. ¿A qué parte de la médula espinal? A los funículos anteriores, chicos. Y si está afectando a los funículos anteriores, ¿qué va a afectar? ¿La parte sensitiva o la parte motora? La parte motora, chicos. La parte motora, ¿no? La parte motora. Y por consiguiente también va a afectar otras estructuras que van a estar asociadas a ello. Por consiguiente, el paciente, si está en la parte lumbar, yo les dije, ¿no? Los núcleos que veíamos en lo que es la astas, de lo que es la sustancia gris, más va a haber una proporción de núcleos nerviosos del asta anterior, pero para el miembro inferior. ¿Y eso a qué deviene clínicamente? A que el paciente va a tener debilidad muscular. Entonces, ¿cuál es la clínica de todo paciente que tiene una hernia del núcleo pulposo? Parte motora, porque va a tener debilidad muscular, principalmente una afectación en el asta anterior. Por eso se pide una resonancia magnética, no una tomografía, ¿ok? Porque se tiene que ver ligamentos, se tiene que ver médula espinal y se tiene que ver la zona.
Segundo, ¿qué más es lo que tienen que valorar? Aparte de eso, de todo esto, ¿qué creen ustedes? Aparte de eso, ¿no? Alteración también de la sensibilidad, porque está relacionado con la vía espinotalámica, anterior y lateral, para ver el tacto grueso. Es por eso que esos pacientes tienen quemazón en la planta de los pies. Si a alguien les dicen tiene quemazón en la planta de los pies, tiene adormecimiento en todo el miembro inferior porque está apretando. ¿Dónde salen los nervios raquídeos? En el agujero intervertebral, ¿no? Que está entre ambas estructuras articulares. Por consiguiente, si el disco intervertebral está apretado, va a apretar el nervio raquídeo y va a tener alteración de tipo motora y sensitiva. Así de sencillo, chicos. Entonces, por eso es importante saber la arquitectura de una vértebra lumbar, ¿no? Les digo cuáles sus características y cómo ustedes pueden saber clínicamente qué parte está afectada de la vértebra, ¿no? Entonces ya saben qué componentes tiene el cuerpo, cómo se conforman sus dos partes, saben las 3 zonas que tienen que saber. Aparte de eso, los pedículos, chicos. ¿Cuál es la función principal de los pedículos? La unión del cuerpo con las... Ya, pero es lateral, pero más que eso, del cuerpo con todas las otras estructuras facetales, que es la parte articular, las apófisis cigoapoficiales, la parte articular superior e inferior. ¿Y cuál es la diferencia con otras vértebras? Que estas apófisis cigoapoficiarias son verticales, chicos. A diferencia de la torácica con la cervical, que son inclinados, no son tan horizontales, pero son inclinados. Pero a diferencia de la lumbar es más vertical. Y aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver, ¿ya? Y si se dan cuenta, todos son de una parte vertical. Eso es otra característica, ¿ya? Por consiguiente, ustedes tienen que saber que dicha articulación, a diferencia de las otras, que es una articulación de tipo sinovial plana, por eso se le dice plana, esta es una articulación de tipo trocoide. ¿Y por qué creen que está así? ¿Por qué creen que está de forma vertical? ¿Qué creen ustedes? Perfecto. Porque gracias a la región lumbar o lumbosacra va a haber un proceso de inclinación hacia anterior y posterior. ¿A qué me refiero con eso? Flexión y extensión. Listo, así de sencillo. Y una inclinación lateral. Por eso se le dice que es de tipo trocoide. A diferencia de los demás que son planos. Tú no vas a intentar doblar la parte torácica, ¿no? La parte cervical sí, quizás un poco, pero lo que más va a generar movimiento es la parte lumbar y lumbosacra, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Continuamos. Las apófisis transversas, ¿cuáles son sus características importantes? ¿Qué creen ustedes que va a tener? ¿Algo más? Inserción de los ligamentos. ¿Qué ligamento? El ligamento El intertransverso. ligamento intertransverso. Muy bien. ¿Y qué otro músculo puede estar allí? El cuadrado lumbar. ¿Qué más? El psoas, porque el psoas viene de T12 hasta L5. ¿Qué más? El iliosoas, bueno, el ilíaco propiamente. ¿Qué más? Psoas menor, no. ¿Qué más? Ya. Hasta ahí, bueno, quizás los 3 principales, ¿ya? Y en el cuerpo sí está más asociado con el cuadrado lumbar, con el psoas, y también está asociado a los multífidos. Los multífidos también van a ir ahí. Parte del trapecio, de las 3 porciones que tiene el trapecio, la parte más inferior, también está asociado porque sus fibras son verticales y descendentes y va a dirigirse hacia la zona más posterior, declive, de la parte lateral, ¿ya? Si es que les preguntaran.
chicos. El dorsal ancho tiene que... Dorsal ancho también puede ser unas fibras en la parte posterior, en la parte inferior, perdón. Los erectores de la columna. El erector de la columna. Muy bien. ¿Y cuáles son? Se dividen en tres. ¿No es así? El iliocostal, el longísimo y el espinoso, chicos. Iliocostal, porque va a ir hacia las costillas, que lógicamente va a estar relacionado con la apófisis transversa. El longísimo, que es más parte media, que va a estar más relacionado con parte del cuerpo, quizás la parte facetaria. Y el espinoso, que va a estar relacionado con la parte posterior. Entonces son tres. Eso se llama erectores de la columna del grupo muscular posterior profundo. Posterior profundo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero tienen que saber ustedes, ¿ya? Entonces ya hemos visto algunos músculos que van a estar relacionados con la parte lumbar. E inclusive, si ya vemos la parte de la apófisis espinosa, puede estar relacionado con el glúteo mayor. Algunas fibras del glúteo mayor, ¿ya? Entonces, ahí está. Luego, tenemos parte de las láminas. Y las láminas también son importantes por un punto importante. ¿Qué creen ustedes? Estas son las láminas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante las láminas? Ahí son el ligamento amarillo. Porque está asociada a la unión del ligamento amarillo. ¿Y cómo es la inserción del ligamento amarillo? En la suprayacentes, en su cara anterior, no me equivoco, y en la infrayacentes, en el borde superior de la lámina. Aquí yo veo cara lateral y cara medial. ¿Cómo es? Va de la cara medial, de la lámina de la vértebra lumbar superior, hacia la cara lateral de la vértebra lumbar inferior, de la lámina subsiguiente. Y por eso tapiza esta zona y hace que el agujero vertebral sea, tapizado y no haya ninguna alteración. Ahora, el agujero vertebral es muy diferente a la parte cervical que a la parte torácica. ¿Por qué? Por la forma que tiene. ¿Qué forma tiene? En la torácica, o en la lumbar es un triángulo. Muy bien. Un triángulo equilátero. Es un triángulo. La torácica y la cervical, ¿cómo Creo que es? la cervical es un triángulo isósceles y este es un equilátero. En la cervical y la torácica son más redondeadas, ovaladas. ¿Por qué? Porque en esa zona ya está dirigiéndose a la parte encefálica. Tiene que haber mayor espacio. A diferencia de esta zona, que tienen que saber que va a estar ¿qué? En L2 ya se acaba. Por consiguiente, ¿tiene que haber más espacio en esta zona? No. ¿Por qué? Porque ya va a empezar el filo terminal. Por consiguiente, no va a ser tan necesario que sea tan amplio el agujero vertebral. Esa es la razón, ¿ya? Entonces es importante. Ustedes tienen que saber el porqué de todo. ¿Ya? Listo. Ahora, en cuanto a los ligamentos, o propiamente los tipos, claro, los ligamentos, a nivel de la columna vertebral son en total 54 ligamentos. 54 ligamentos, obviamente contándolos de casi la totalidad, ¿no? De los pares. Dentro de los cuales los principales que son impares, está relacionado con el ligamento longitudinal anterior. Ya hemos visto la diferencia, que viene desde la base del cráneo. ¿Desde qué parte de la base del cráneo? Desde la porción basilar, chicos, basilar, porque ese es anterior, basilar de la apófisis, de la región occipital con la unión de la parte esfenoidal, ¿no? Más abajo del clivus, claro está, hacia S2, muy bien, hacia S2. A diferencia del longitudinal posterior, que va a devenir igualito, de la parte de la base, pero ¿en qué nivel? ¿De la parte del borde posterior o borde anterior? Anterior. Borde anterior. ¿Por qué? Porque sigue hacia anterior, ¿no? Sigue. Inclusive algunos dicen hasta el clivus llega, pero se va a dirigir hacia la parte inferior, hacia la primera coxigia, ¿no? Primera, segunda coxigia, dependiendo, porque es uno solo, ¿ya? Entonces, eso es el otro punto. Ahora,
¿Qué más? Otro ligamento que puedan ver, aparte de estos. ¿Quién tapiza la parte posterior, la porción posterior del agujero vertebral? ¿Qué ligamento? El interespinoso. Muy bien. El interespinoso es el ligamento que tapiza esta zona. Tapiza, ¿ok? Y ese ligamento es muy importante, chicos. ¿Por qué motivo? Porque engloba la parte posterior de ese agujero vertebral. La parte anterior está relacionado ¿con quién? Netamente con el ligamento longitudinal posterior, pero es pequeño. ¿Quién le ayuda? El intertransverso y el ligamento amarillo o intralaminar, ¿no? Entonces, lateralmente están esos dos ligamentos, el intertransverso, el interlaminar o el ligamento amarillo, y en la parte posterior es el interespinoso, chicos, el interespinoso. Posterior a ello tenemos el supraespinoso. ¿Y el supraespinoso a qué nivel genera el ligamento nucal? ¿A qué nivel creen ustedes que genera el ligamento nucal? ¿No? Más o menos a nivel de C6, ¿no? Donde ya inicia o es el último lugar para la parte del agujero vertebral en cada lado de las apófisis transversas, ¿verdad? Allí es donde empieza y sube hacia lo que es la zona occipital de la escama. ¿Dónde está la línea occipital? ¿Qué línea occipital sería? Inferior, ¿no? Donde está parte de la protuberancia occipital externa, ¿ok? Y de ahí salen las dos líneas, ¿no? La superior y la inferior. Muy bien. Ese ligamento nucal, si en acá estuviera lo que es la vértebra y en acá estuviera el occipital, se inserta de esta manera, como si fuera sagital. No es una inserción sagital, es como si fuera así. Inserta y aquí está el occipital así. Y viene desde C6 hasta... Y genera también la membrana tentoria. Su borde posterior es la membrana tentoria. ¿Ya? Eso lo tienen que saber también ustedes. Entonces, ellos son parte de todos los ligamentos que ustedes tienen que saber. ¿Algún otro ligamento que nos estemos olvidando? Ahora vamos a ver la parte articular, chicos. En la parte articular, ustedes tienen que saber que existe un grupo articular intervertebral entre ambos cuerpos. Entre ambos cuerpos. Y ello, esa articulación es una articulación de tipo... ¿Cómo sería esta articulación? Entre vértebra y vértebra. Es fibrosa del disco intervertebral. Claro, es una articulación de tipo fibrosa porque lo compone el disco intervertebral. ¿Pero qué tipo es? No, fibrosa. No, el específico no me lo sé. No, es fibrosa. ¿Qué creen ustedes? Porque lo que se mueve es el cuerpo, lo que se mueve es la apófisis. Sigo apofisial. La apófisis sigo apofisial. Tú lo mueves esta zona, pero no se está moviendo el cuerpo, se está moviendo la apófisis, chicos. ¿Qué creen ustedes? La articulación es sinartroria. Es una ampliartrosis. O sea, puede haber un movimiento ligero, pero no es al 100%, chicos. Esa es la diferencia. Entonces, eso es una articulación entre cuerpo y cuerpo. Luego tenemos las articulaciones cigoapofisiales, que ya hemos visto que es de tipo trocoide, de tipo sinovial, es decir, tiene una cápsula articular en ambas zonas, ¿no? Por eso dice, en la resonancia magnética, en los informes, puede tener que haya un abultamiento o un proceso de desgaste de la zona cigoapofisial. ¿Por qué? Porque tanto es el peso que conlleva cargar y hacer todo este movimiento muchas veces que se desgasta esta zona, que genera todo el inconveniente. Entonces, ese es el problema.
Ya saben cuál es el punto, hacia dónde va. Después, ¿qué otra articulación? ¿Qué otra articulación? Alrededor de las canillas hay un solo. ¿Qué creen ustedes? El mismo ligamento amarillo. El ligamento amarillo es un ligamento de tipo fibroso, el cual tiene una articulación entre las láminas. Y es una articulación también de tipo. ¿Cuál sería? Si es fibrosa. ¿Qué creen que sería? Artrosis es la de... ¿Cuál creen que sería, chicos? ¿Una artrodia? Es fibrosa, pero... ¿Nadie? No tenemos la lámina. Ve acá y que sea la lámina. ¿Qué otra creen? Lo van a buscar en su casa. ¿Qué otra creen? ¿Qué otra articulación creen que hay? Aquí en esta zona. ¿Alguien? No creo que solamente sea del cuerpo, las apófisis y apofisiarias, entre las láminas. ¿Qué creen? ¿No? Con el sacro. Con el sacro, ¿no? Y lógicamente esta articulación es una articulación de tipo plana, ¿no? Sinovial plana, la cual propiamente que tenga movimiento, no, en general. Y fíjense ustedes que al momento nosotros tenemos una estructura que justo va a nivel de lo que se denomina la tuberosidad anteroexterna. En la parte más superior, aquí está la articulación. Aquí está la zona articular, ¿no? Y genera ese tipo de articulación, ¿no? Y es una articulación trocoide, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta, ¿qué es el promontorio? Es el ángulo que se forma entre el sacro y la última lumbar. Muy bien, es que se forma entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra, pero en cierta medida no es así. Ese ángulo está formado netamente por el borde anterior de la primera vértebra sacra, que en el caso del varón es mucho menor, que es más o menos 115, 118, 120, y en el caso de las damas es 125, 126. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan que saber. ¿Por qué? Porque en el caso de las damas necesitan que tenga una pelvis más amplia por el embarazo, ¿no? Entonces necesita que esté con un mayor ángulo, a diferencia del varón que necesita que sea de menor ángulo. Esa es la única diferencia. Entonces el promontorio, pueden tener las dos respuestas, pero la respuesta más clara es de que más que un ángulo de ambos huesos de la L5 con la S1 es que sea del borde anterior del S1, porque netamente está con el sacro, no tanto con la L5. Que algunos digan ginecológicamente, sí es verdad, no, es la unión de L5 con S1 que forma un ángulo. Ya, pero aquí forma un ángulo, pero es un ángulo que va hacia la parte posterior, pero lo que queremos es un ángulo de aquí, de esta zona. Entonces es muy diferente, chicos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El sacro, chicos, es una estructura triangular de base superior y vértice inferior, el cual tiene una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. ¿Ya? Dos caras laterales, un vértice inferior, el cual se va a unir con la base del coxis, ¿no? Hubiera sido ideal tener el coxis más, vamos a verlo. Este sacro, si nosotros lo estudiamos desde una cara anterior, solo de la cara anterior, nosotros vamos a ver que más o menos va a ser 5 el promedio. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá es 6. Solo varía, ¿ya? Y esta zona de aquí, esta zona que ustedes están viendo, probablemente sea la primera porción del coxis. Solo que se está unido en esta zona, ¿ya? Ahora,
Cada uno está dividido por unas líneas transversas. Son líneas transversas que están uniéndose a los agujeros transversos anteriores, que propiamente en la parte externa se llaman agujeros sacros anteriores, porque en realidad si nosotros ingresamos adentro, eso se llama canal sacro anterior, ¿no? Aquí tenemos los agujeros sacros posteriores, ingresan canal sacro posterior y entre ambos canales está recién el agujero sacro. No se olviden de eso. El agujero sacro propiamente dicho está dentro y tenemos que hacer un corte transversal para poder verlo, ¿no? Es agujero sacro anterior, agujero sacro posterior, los canales y se unen y recién está el agujero vertebral, el agujero sacro por donde salen los nervios y se dividen. Eso es importante que lo tengan que saber, ¿sí? Entonces, estos agujeros sacros anteriores se dirigen hacia la parte lateral. Esa es su característica principal. Se dirigen hacia la parte lateral, ¿no? Que en realidad son 4 a 5, varía, ¿ya? Entre 4 a 5 agujeros en promedio. Aparte de ello, si nosotros lo vemos desde una vista ya lateral, nosotros vamos a ver dos estructuras de una cara lateral. Una porción superior y una porción inferior. La porción superior es la porción articular, la porción inferior es la porción no articular. Y en la porción superior nosotros tenemos una estructura que se llama la carilla auricular porque es en forma de oreja. ¿Qué se va a articular con quién? Con los celíacos. No. Con los coxales, con los coxales. Pues propiamente el hueso coxal, pero ¿con qué parte? Con el ilio, chicos, con el ilio, porque ahí también tiene una carilla articular, va hacia el sacro, Muy bien, entonces, esta zona es la carilla articular. ¿Y qué tendría que ser esta zona? La fosa cribosa. La fosa cribosa, chicos, es la fosa cribosa. ¿Y para qué sirve? Para que pase la vascularización. La vascularización del sacro propiamente dicho, ¿no? Y la unión de algunos músculos, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos parte de la cara posterior, ¿ya? Entonces son las dos estructuras principales que van a ver en esta zona, pero no me van a decir que aquí sea parte articular, ¿eh? La parte articular es toda la estructura auricular, que es esta zona de acá. Esta zona de acá no es la zona articular, ¿ya? Y vamos lo que es lo más importante, la cara posterior. Doctor, una consulta. A nivel de qué vértebra se inserta el piriforme en la cara anterior. Ah, ya, eso es importante. ¿A qué nivel creen ustedes, chicos? El piriforme es uno de los músculos profundos y que en la mayoría de los casos, chicos, en las damas generalmente que han tenido cesáreas, tiene una lesión y tiene un cuadro de tendinitis del piriforme, cuando nadie sabe nada de por qué le duele. ¿Dónde está? ¿A qué nivel del sacro? De S2 a... Está entre S1 y S2, en la parte más superior. En esta zona está el piriforme. ¿Y hacia dónde se va el piriforme? ¿Hacia dónde se va? Porque ustedes tienen que saber hacia dónde se va. ¿Hacia dónde creen que se va? ¿El piriforme pasa por la escotadura asiática menor o la mayor? Ya sabes. Porque ello va a dividir o no va a dividir a la escotadura o el agujero. ¿Cómo es el que lo divide? Tiene que dividirlo para que sea una porción superior y una porción inferior. Y en la porción inferior va el pudendo que sale, luego ingresa, se recuerden. ¿Y dónde? En la espina asiática mayor. Luego en la espina asiática menor ingresa de nuevo el pudendo. Entonces ustedes tienen que saber eso. ¿Y hacia dónde va? Hacia el trocánter mayor del fémur, chicos. Trocánter mayor del fémur, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a dirigir hacia la parte lateral y anterior. ¿No es así? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Ahora, ¿qué más? El ligamento sacroespinoso. ¿En qué cara articular? ¿En qué cara de la sacroespinoso? En el lateral, en el sacrotuberoso. Uno es de la carilla anterior y el otro es de la carilla posterolateral.
De la carilla anterior es el sacro espinoso, chicos. De la carilla posterolateral, siempre ustedes buscan. Si ustedes quieren saber cuál el ligamento, si va desde la cara anterior es el sacro espinoso, no duden. Si va desde la cara posterior o lateral es el sacro tuberoso. ¿Por qué? Porque el sacro tuberoso es más posterior y más profundo. El sacro espinoso, ¿a dónde se va? Hacia la espina ciática. Es más cerca, mucho más pequeño. Entonces, por eso el sacro espinoso es más horizontal y el sacro tuberoso es mucho más vertical y horizontal. Esa es la diferencia, chicos, que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces, ahí va. Tienen que saber la diferencia de la inserción. Ahora, importante aquí en esta zona, chicos. ¿Por qué es importante aquí? En esta zona, ustedes lo que van a ver es, primero, la cresta sacra media. La cresta sacra media o mediana, porque el otro es la intermedia y el otro es lateral. ¿Ya? En la cresta sacra media es la unión de todas las apófisis espinosas. ¿Ya? Luego tenemos la cresta sacra intermedia, o también denominado en otros libros la tuberosidad postero-interna, o el tubérculo, es la cresta sacro-tuberosa, interna también se puede llamar, la cresta sacro-tuberosa, ¿no? Cresta sacra intermedia, tubérculo posterior, porque está en la parte posterior interna, o cresta sacro-tuberosa, interna o media, ¿ok? Y entre la cresta sacra y la cresta intermedia, sacra, hay como un canal, ¿no? Este es un canal sacro, este es importante, este es un canal sacro, ¿ok? Luego tenemos entre la cresta sacra intermedia y la lateral, tenemos los agujeros sacros. Entonces, si les preguntan entre qué estructuras están, tienen que colocar entre la cresta sacra lateral y la intermedia, ¿ok? O cualquiera de sus sinónimos que tengan, ¿ya? La intermedia es por las apófisis articulares, ¿verdad? Exacto. La intermedia es por las apófisis apofisiales. Las laterales son las transversas. Eso es importante por su origen, ¿ya? Y en esta apófisis intermedia es en donde va a salir sus dos salientes y son las astas, ¿no? Por eso es de que el coxis también tiene las astas coxigias, que se van a unir a las astas, ¿cómo se llama? Astas sacras inferiores, y que internamente forman el hiato sacro, así se llama, el hiato sacro. Muy bien. Entonces, eso es lo principal que ustedes tienen que saber allí, ¿ok? ¿Qué más? Algo más que tenga que explicarles aquí. Bueno, lo que les estaba comentando, que de lo que es la cresta sacra lateral va a generar lo que es esta apófisis articular con la apófisis cigoapofisiaria inferior de la L5. Apófisis cigoapofisiaria, ¿no? La estructura cigoapofisiaria de L5 inferior. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más aquí aparte de ello? Creo que nada más está ahí. ¿Ya? Ahora, por si acaso, si algunos escuchan lo que es el ángulo de Vieussens, es el ángulo del promontorio. El ángulo de Vieussens es el ángulo del promontorio, por si acaso. ¿Ya? Algunos libros antiguos lo dicen. ¿Sí? Muy bien, entonces netamente eso es la parte ósea, pero necesitamos ver ligamentos y músculos aquí. Sí, en las alas del sacro, Aquí en está. la parte anterior. Ah, eso me olvidé, aquí están las alas del sacro. Un músculo, ¿verdad? El psoas, un iliopsoas. Bueno, en realidad es el psoas, El psoas. propiamente dicho, inclusive hasta el psoas menor. ¿Ya? Eso me olvidé decirles, aquí están las alas del sacro, por si acaso. Esto es la zona de las alas del sacro. ¿Ya? Ahora, vamos con ligamentos primero y luego pasamos a los músculos, ¿sí? En cuanto a los ligamentos, nosotros tenemos los ligamentos sacrocoxigios, mediales, laterales y ¿qué más? ¿Cuál sería? No, eso no es sacrotuberoso, es muy diferente. ¿Cuál sería?
porque son sacrococcígeos. ¿Cuáles serían? Uno es el ligamento sacrococcígeo posterior, chicos, sacrococcígeo posterior, que va hacia el de la cara posterior del sacro hacia la cara posterior del coxis. Tenemos el ligamento sacrococcígeo anterior, que va de las últimas vértebras sacras. ¿Ya? Ahora tenemos el sacrococcígeo lateral, que se divide en tres: un sacrococcígeo medial, intermedio y lateral. Medial, intermedio y lateral. Y otros libros solamente los dicen medial y lateral. ¿Ya? Son dos tipos, ¿ok? Entonces, es un poco complejo, ojalá vamos a prestarnos otras estructuras para poder verlo, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber aquí en esta zona principalmente, de la parte articular, este de acá es el Músculo ilíaco. ilio psoas. Recuerden, ilio, ¿por qué? Porque fosiliaco. Psoas, ¿por qué? Yo me recuerdo. El doctor me ha dicho que en los cuerpos vertebrales también se inserta el psoas. Muy bien. Entonces el psoas viene de la parte de arriba. Ilio psoas, que se une en esta zona. ¿Para qué? Forma un tendón conjunto. Exactamente. Que pasa por el ligamento ilíaco. Y en esa zona hasta lo divide en dos porciones, una porción muscular y una porción vasculonerviosa. Ahí está la diferencia, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Aquí vamos a ver también, hubiera sido ideal tenerlo aquí. No se confundan, chicos, a veces he visto en los exámenes, en el retroperitoneo, nunca se confundan del ilio hipogástrico con el ilio costal. El nervio, chicos. El nervio, lo primero que ustedes van a ver es el ilio costal. Así de sencillo, lo primerito. Y después recién viene el ilio hipogástrico, el ilio inguinal, ¿no? Entonces, por si acaso se los digo, porque en el examen va a venir de esa manera, ¿ya? Entonces no se confundan. Si yo lo pongo aquí en esta zona y me ponen ilio hipogástrico, está mal. Entonces, ilio costal, que forma parte del plexo lumbar. No digo que no, pero no es lo mismo, no es el mismo nervio, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Aparte de ello, chicos, ¿qué más vamos a ver aquí? Ya. En esta zona, chicos, vamos a ver el ligamento sacrococcígeo. Este es el ligamento sacrococcígeo anterior. Recuerden que la cara anterior siempre es cóncava y la cara posterior es convexa. Siempre. Cara anterior es cóncava, cara posterior es convexa, ya que este es el ligamento sacrococcígeo anterior. Volteamos, tendríamos que disecar esta zona para poder el sacrococcígeo posterior, pero tendría que ser este de aquí. Esta zona es el sacrococcígeo posterior, este de acá. Sacrococcígeo posterior. ¿Y qué músculo lo está tapizando? La gran pregunta. ¿Qué músculos creen que están aquí? Uno, sí, el glúteo mayor, pero recuerden que el glúteo mayor, ¿en qué parte se inserta de la zona de las fosas? ¿En cuál de los tercios? Es el más pequeño, recuerden, ¿no? Es el más pequeño. Justo en esta zona, en la parte del tercio externo, se inserta el glúteo mayor, pero ese glúteo mayor también tiene fibras que van a pasar hacia la zona del sacro, pero ¿anterior o posterior? Posterior, chicos, posterior, hacia la parte del sacro posterior. Y en muchos de los casos está en la parte de lo que es la cresta sacra externa o lateral, ¿no? En la cresta sacra externa o lateral. Y allí está el glúteo mayor. ¿Qué músculo más creen que esté insertado en el sacro? ¿Qué creen? Una extensión en la cresta ilíaca. No, sacro. ¿Qué más? Los multífidos, el piriforme, pero en la cara anterior, no la cara posterior, porque el piriforme va hacia el trocánter mayor, no se olviden, y lo va a dividir el agujero ciático mayor. Perdón, propiamente el piriforme lo divide en dos estructuras, porque en la parte inferior sale el pudendo y lo ingresa por el menor y regresa. Entonces, eso no se tienen que olvidar. Igual que lo que les he comentado, el ilio costal. El ilio costal, el nervio siempre va a estar en esta zona más superior.
Luego recién viene el hilo hipogástrico. Nunca se confundan con eso, por favor. ¿Ya? ¿No? Es de las zonas superiores de T12 a L1 en promedio, pero forma parte del plexo lumbar. ¿Y eso dónde lo van a ver más? En Rubier, ¿no? Parte del ilio costal, subcostal. Los dos. Porque son sinónimos. Son sinónimos. Pero en el libro que van a reconocer mejor el plexo lumbar es en el Rubier. En otros libros no se ve bien. No se ve bien. O sea, no lo especifica de la mejor manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué más, chicos? ¿Qué otro músculo tenemos en el sacro, en la cara posterior? ¿Qué músculos más tenemos? ¿Quiénes conforman la masa común? El lonjísimo, ¿Qué más? el espinoso y el espinoso, El ilio costal. Pero el ilio costal llegaría hasta ese punto. No, ya está. A eso se llama el erector de la columna, chicos, del grupo muscular posterior. Los tres son el erector de la columna. Ahora, que de los tres pasen hacia la parte más inferior no va a pasar. Solamente va a llegar parte de ¿qué músculo? Parte del espinoso y parte del lonjísimo. Ya está. Entonces, si va a pasar hacia el espinoso, netamente va a ir a la cresta sacra media. Y si va a ir el lonjísimo, va a dirigirse hacia la intermedia, chicos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y recuerden que el lonjísimo siempre está en la parte intermedia, ¿no? Eso lo hemos visto cuando hemos estudiado la nuca. Siempre se va. E inclusive se divide en dos, ¿no? Cuando llega en la nuca. Una parte medial, lateral, y después vemos los esplenios, ¿no? Salud. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro músculo más podemos ver? Ya hemos visto parte del glúteo mayor que también se inserta en la cresta sacra lateral. ¿Qué más? ¿Otro músculo más creen que se puede insertar en esa zona? Pero ese es en la cara anterior. La parte de la anterior. ¿No? Entre C1 y C2. ¿Qué más? Pregunta a los chicos que han llegado, ¿en qué cara se inserta el sacro tuberoso? ¿En la cara anterior? ¿Cara posterior? ¿Y por qué? ¿No? En la cara posterior, lateral, chicos, el ligamento. Y en la cara lateral y posterior. La cara anterior es el sacroespinoso. Motivos: la estructura propia de la pelvis. Cuando ustedes ven, el ligamento sacrotuberoso se va a insertar en la tuberosidad isquiática, que es mucho más lateral y posterior. Y si nosotros lo vemos así de esta manera, tendría que bajar de forma horizontal y de forma oblicua, de forma inferior y lateral, dirigiéndose hacia la tuberosidad isquiática. Diferente de lo que es el ligamento sacroespinoso, que su inserción es más que todo horizontal, porque se va a dirigir hacia la espina ciática. Y la espina ciática, que está entre los dos agujeros, es justo al mismo nivel. Por eso es de la cara anterior, no es de la cara posterior. Entonces, eso es lo que sí o sí tienen que saber ustedes, ¿no? En promedio. Pero recuerden que en esta zona de la cara posterior no se puede dividir bien. En cambio, en el sacro espinoso sí. ¿En qué sacro sale? Más o menos de C2, C3 en promedio. De C1 no tanto, de C2, C3, porque está ese nivel. Entonces, ¿qué más? Otra estructura más que nos estemos olvidando. Esto ya hemos visto sus dos porciones de la cara lateral, que es una porción articular y una porción no articular. La porción articular netamente valorado por la carilla auricular, no articular, la carilla auricular, porque es en forma de aurícula, que lógicamente esta porción no va a ser, ¿no? Si yo les pongo en esta zona no me van a decir parte articular, estaría mal, tiene que ser aquí, en esta zona, ¿no? Y si yo los pongo en esta zona, ¿qué sería? La fosa cribosa. ¿Y qué pasa por allí? Vasos. ¿Qué vasos?
Sacros. Estudiar, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué vasos son, pues? ¿Qué vasos son? ¿Qué rama pasaría por acá? Ya, ¿qué otro? Por el canal sacro. ¿Dónde se encuentra el canal sacro? Entre la cresta media y la cresta sacra intermedia. Listo. ¿Entre qué crestas se encuentran los agujeros sacros posteriores? La lateral y el intermedio. Entre la lateral y el intermedio. Si en cualquier libro ustedes escuchan tubérculo posterior interno, es la cresta intermedia. Si escuchan tubérculo posterior externo, es la cresta lateral. O también se puede llamar cresta sacrotuberosa, interna o externa. Cualquiera de esos nombres, chicos, tienen que ustedes saber que es lo mismo, la misma historia. ¿Ya? ¿Qué músculo se inserta en las alas? En las alas sacras, que está en la base. ¿Qué músculo se inserta allí? Parte del psoas, muy bien, porque tiene una unión, ¿no? Recuerden. ¿Y dónde se inserta ese tendón conjunto del iliosoas? El trocánter mayor. Es el único. El iliosoas es menor, por eso es menor. El mayor es el piriforme, otros músculos, pero el menor es netamente el iliosoas. Y recuerden ustedes que allí es el único. ¿O se inserta alguno más? No, ahí está el tipo, es el único, el trocánter medio. ¿Qué más? ¿Qué tienen que saber? ¿Hay en las alas, aparte del psoas, alguien más? Puede ser también parte del glúteo mayor, no es así porque está cerca hacia lo que es lo que es la cresta sacra lateral. Y no se olviden que de la cresta sacra lateral sale la apófisis articular. Si les preguntan de dónde sale la apófisis articular, de la cresta sacra lateral. ¿Por qué? Porque miren ustedes dónde está el agujero. Aquí está la cresta sacra lateral. ¿Y por dónde sale? Justo por esta zona. Ese es el motivo. ¿Y con qué se va a articular? ¿La apófisis qué? La porción cigoapoficiaria, ¿no? Del L5, ¿no? Del L5, cigoapoficiaria, chicos, cigoapoficiaria, no se confundan, cigoapoficiaria. Y este tipo de articulación es una articulación de tipo trocoidea. ¿Por qué? Porque la zona lumbar y la zona sacra, netamente esas articulaciones son de tipo vertical, a diferencia de la dorsal con la cervical, que son de tipo oblicuo e inclusive horizontal en algunos casos. Por eso los otros son planos, a diferencia del lumbar y el sacro, que son de tipo trocoide, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque van a producir el proceso de inclinación, ya sea flexión, extensión o inclinación lateral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el erector de la columna es netamente para extensión, porque es del grupo posterior, extensión. Todos los demás músculos que ustedes quieran revisar, no hay pierde porque son para flexión o inclinación lateral. Lo que es para extensión es netamente el erector de la columna. ¿Ya? Entonces, sí, puede ser. El erector de la columna sí. Puede ser un accesorio. Último. El cuadrado lumbar también es un accesorio, porque en el caso de lo que es la respiración, en total son 11 músculos. 11. De los principales, que esté el diafragma y luego los accesorios, que lo van a ver ustedes. ¿Cuándo se usan los accesorios? Cuando hay una afectación respiratoria. Cuando es forzado, ¿no? O cuando es forzado, no es una inspiración forzada. ¿Producido por qué? Por músculos accesorios, que no tengan nada que ver con el diafragma, ¿no? Intercostales, oblicuos, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que estudiar? Repasen, por favor, los tipos de articulaciones. Primero, tipos de articulaciones. Segundo, repasen recién de saber las articulaciones, qué tipo articular es, ¿no? Recuerden estudiar los 54 ligamentos de la columna vertebral, que necesariamente son pares, que la mayoría son ligamento amarillo, ligamento interespinoso, que es uno solo, o el ligamentos intertransversos, dependiendo, pero en total son 54. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen que estudiarme, por favor,
¿Por qué motivo? Aunque ustedes ya les dije, ¿por qué motivo el agujero vertebral de la parte lumbar es más pequeño de la parte sacra? ¿Por qué creen? Porque termina en L2, ¿no? Así de sencillo. Y por consiguiente, no es tan necesario que sea tan amplio el agujero vertebral como en la parte dorsal o cervical. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué es importante saber dónde se encuentra el ligamento longitudinal posterior, chicos? Ligamento longitudinal posterior, no el interespinoso, no el ligamento amarillo que es donde se realiza la punción, por las hernias discales, porque la hernia discal es una hernia del núcleo pulposo de la región posterior que se va a dirigir hacia esta zona y que lo van a ver en los informes. Entonces van a llegar a su casa, buscan en el ChatGPT o buscan o algún informe de resonancia magnética y les aseguro que van a decir, ¿no? Afectación de hernia del núcleo pulposo aparece en la cara posterior del cuerpo vertebral de L2, L3, L4, dependiendo del nivel, con afectación del ligamento longitudinal posterior, con afectación de lo que es la región ciboapoficiaria, porque va a haber artrosis de estas articulaciones, que se va a ver por resonancia, y que va a haber un compromiso a nivel de la médula, de los funículos anteriores, como también del asta anterior. Y yo les expliqué, si va a haber una alteración del asta anterior, va a afectar a los flexores y extensores de los miembros inferiores, porque las astas anteriores cambia la forma dependiendo de en qué nivel esté, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿cuál va a ser su clínica? Debilidad muscular. Así de sencillo. Si se afecta lo que es, ¿por qué se produce una hernia? Porque hay una presión, o es un efecto de presión que tiene vértebra con vértebra, a tal punto que aprieta el núcleo pulposo. ¿Y cuál es la zona más delgada del cuerpo vertebral? La parte posterior. Porque la parte anterior, chicos, es más grueso. La parte posterior es muy delgada y por consiguiente la hernia tiene que salir en la cara posterior, por el borde posterior. Entonces aprieta, no hay lo que es esa articulación fibrosa que está dado por el disco intervertebral. Y gracias, ¿por qué sirve el disco intervertebral? Porque aquí está lo que es el agujero intervertebral para que pueda salir, ¿quiénes? Las raíces nerviosas. Y si se aprieta y se aplana, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración sensitiva y motora de diferentes partes del miembro inferior. Por consiguiente, va a haber alteración de la sensibilidad como adormecimiento, va a haber quemazón de la planta del pie, ¿ya? Va a haber contracturas anormales de los músculos de esa zona. Entonces, para eso sirve la anatomía. Si ustedes no saben anatomía, no van a saber clínicamente cómo definir todo y en qué parte está, ¿no? Se tienen que imaginar ustedes, ¿ya? Estúdienme, por favor, todo ello para la siguiente clase, porque la siguiente clase es músculos. Entonces ya saben más o menos qué músculos se insertan en la región lumbar, qué músculos se insertan en el sacro, qué ligamentos, hemos visto la mayoría de los ligamentos, ¿no? Y lo vamos a repasar en la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Hemos terminado.